Vamos a hablar de un tema breve, la exploración física de tobillo. Soy el doctor Edgar Edmundo Olvera Hernández. Estamos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte del profesor titular, el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Para hablar de exploración física de tobillo, pues tenemos que empezar a hablar anatómicamente de las estructuras más importantes que tenemos a este nivel. Empezaríamos hablando muscularmente, posteriormente nos vamos a ir a la irrigación y la inervación principal de esta área. Como anatomía muscular principal del área del tobillo tendríamos entonces los extensores los músculos extensores largos de los dedos, que llegarían a cada una de sus inserciones correspondientes en cada uno de estos. También tendríamos un músculo muy importante de la parte anterior, el tibial anterior, que sería el que principalmente le daría la fuerza y uno de los principales pilares. Tendríamos entonces también por las partes laterales los músculos peroneos, tanto el peroneo de la parte corta como el peroneo de la parte larga. Por un poquito más estos vienen de la parte más lateral, así como de la parte medial, como lo tenemos aquí en esta vista, vendría el principal estabilizador, que sería el músculo tibial posterior, en este caso sería el tendón tibial posterior. Y también un poquito más posterior a este sería el flexor largo de los dedos, para poder evidenciar los músculos más importantes en esta zona. Finalmente, pues, en la parte posterior tendríamos el tendón aquiliano o el tendón de Aquiles, y aquí evidenciados pues los peroneos, como ya los habíamos dicho, en su inserción con la cabeza o en la parte distal del metatarsiano, del quinto metatarsiano. Una vista más posterior entonces, para poder evidenciar las estructuras vasculares de las que vamos a hablar en estas siguientes. Por parte de la irrigación tendríamos entonces la arteria principal. En este tenemos dos imágenes en donde tendríamos solamente la irrigación, y también tendríamos aunado a los músculos para poder identificar un poco más la profundidad de estas mismas. Entonces tendríamos como la arteria principal de esta área, como una vista anterior, tendríamos el tibial anterior y sus ramas maleolares. De la parte posterior, pues también sería la arteria tibial posterior, que vendría a discurrir sobre este lado, como lo vemos aquí con los músculos, y la arteria peronea, también con sus uniones, pero serían las estructuras principales de esta área. Dentro de la inervación, pues encontraríamos entonces las principales serían el peroneo superficial, tanto de la parte anterior y lateral del tobillo, como lo veríamos en esta imagen, y replicada aquí ya con músculos para que podamos identificar la profundidad, así como el peroneo profundo. Este sería un poco más medial, que lo veríamos aquí. Y no estaría tan visible porque estaría oculto a través de los músculos, o por debajo de los músculos que tenemos en las estructuras. Tendríamos también entonces el nervio sural, que vendría discurriendo por la parte más lateral, que sería este de aquí, con sus ramificaciones hacia la parte del calcáneo, y el nervio tibial, que sería con sus ramificaciones de la parte también de esta zona medial del calcáneo. Dentro de los rangos del movimiento de tobillo, pues principalmente entender que en posición neutra, y existe el movimiento de eversión e inversión, que tendrían un movimiento de eversión de 15 grados y un movimiento de inversión de unos 35 grados. De también hay que hablar de la estructura del tobillo, pues es como lo refiere el libro de si fuese una estructura como una canoa, que a pesar de la inversión o eversión, siempre la estabilidad se va a conservar en el eje de carga axial del peso, como lo vemos aquí, como una canoa cuando está inclinándose hacia uno u otro lado. Este es lo que logra la estabilidad del tobillo. También parte de los movimientos pues sería hablar de los rangos de la flexoextensión del tobillo, que sería hacia los
tendrían unos grados para poder moverlo dentro de un movimiento normal y un movimiento forzado, como serían 20 grados hacia la parte superior o hacia la parte de la flexión, y serían 10 grados extra, así como 30 grados hacia la parte de la extensión y 20 grados extra forzados. Como lo vemos aquí, pues entonces el movimiento sería replicado con esta imagen en el que entraríamos con una superficie cóncava y una superficie convexa al movimiento, como si fuéramos alrededor de una tróclea o un movimiento semicircular. Dentro de la inspección entonces tendríamos que empezar a hablar de los pacientes, tendríamos vigilarlos al momento de la marcha. También al movimiento de la marcha también sería verificar la alineación, en descarga y en descarga, para poder evidenciar el varo o el valgo de nuestros pacientes a nivel de los tobillos. Otra importante también sería la evaluación musculares, lesiones de la piel o que tengan nuestros pacientes cicatrices, evidenciar tumores o evidenciar también las deformidades que nuestros pacientes pudieran tener. Posteriormente pues empezaríamos con la palpación, en la que podríamos empezar a ver si nuestro paciente tiene una articulación inflamada o ocupada. También la palpación a nivel de los malleolos, tanto medial o lateral, en donde podríamos empezar a ver tendones peroneos, en el caso de que existiera alguna luxación de los mismos, la estructura del peroné. Podríamos también la palpación de los pulsos, saber qué tan bueno es el llenado. En este caso pues podríamos evaluar el pulso pedio o el pulso tibial. En la palpación también podríamos evaluar a este mismo nivel si existe alguna crepitación por alguna lesión asociada que haya tenido nuestro paciente previamente, o sin directamente los puntos dolorosos, que serían en las zonas en las que nuestros pacientes llegarían refiriendo que tienen dolor. De las maniobras físicas o de la exploración física, pues tendríamos entonces evaluación muscular primero, que sería evaluar el tibial posterior. Este se pide del paciente de manera activa que inicie la resistencia para llevar el pie hacia la inversión, con una resistencia del examinador para estabilizar la tibia con la otra mano. Esta fuerza que se aplica hacia la área media o hacia la zona media del pie nos va a evaluar las tendinopatías. Después, con un movimiento de inversión para poder elongar los tendones peroneo largo y corto. De manera activa se pide al paciente que lleve el tornillo hacia la eversión para poder despertar o evocar el dolor en esta zona. Al hacerlo de esta manera, pues podemos evidenciar también tendinopatías a nivel de los peroneos, como lo podemos ver ahí, contrarresistencia. Para el tendón aquiliano se pide una contrarresistencia para la extensión del pie. Si este despierta dolor en la parte posterior o donde se puede evidenciar el tendón aquiliano, pues sería positivo. Dentro de la fascia plantar también podríamos empezar a realizar una extensión forzada del tobillo para palpar directamente sobre el área plantar, y también para poder palpar el área o el punto de inserción a nivel del calcáneo, despertando en algunos pacientes el dolor que tiene de estas características. Dentro de algunas pruebas específicas también, pues sería la prueba de la percusión en algunos pacientes que refieran síntomas asociados, un poco confusos a veces con fascias plantares, pero la prueba de percusión para los pacientes que tienen túnel del tarso, que podría ser positiva al despertar parestesias a este nivel, o al despertar los pacientes lo refieren como un hormigueo, entonces esto podría ser evocando este atrapamiento del nervio. Dentro de la estabilidad de los ligamentos del tobillo, pues principalmente explicaríamos que tenemos los ligamentos del área lateral, principal el ligamento astrágalo peroneo posterior, el calcáneo peroneo,
que discurriría hacia la parte de abajo. Este es muy importante, el ligamento astrágalo-peroneo anterior y el tibio-peroneo anterior, que también sería parte ya de la sindesmosis. Entonces, como pruebas físicas, pues tendríamos las pruebas en flexión, prueba neutra y la prueba en extensión. Este tipo de pruebas los vamos a utilizar cuando queremos evaluar cada uno de los previos ligamentos evaluados. Entonces, el peroneo astragalino posterior se realizaría en una prueba en flexión. En una prueba neutra podríamos evaluar también el peroneo calcáneo y, como lo estamos viendo aquí, la prueba en extensión para poder evaluar el peroneo astragalino anterior, que principalmente es el que mayormente llega a despertar dolor cuando está lesionado. También existen las pruebas de estabilidad de los ligamentos, la prueba de cajón anterior para evaluar también el peroneo astragalino anterior principalmente, o lesiones de la cápsula anterior. Esta maniobra, como ya lo estábamos viendo, se estabiliza la tibia y el talón y se lleva hacia la parte anterior. El cajón posterior, pues con una prueba del ligamento peroneo astragalino posterior o también de la cápsula posterior, se estabiliza la tibia y se lleva con una traslación hacia la parte posterior. Si existe un movimiento de más de 5 milímetros, pues esta prueba es positiva tanto en el cajón anterior o posterior. Hablando un poquito del ligamento deltoideo, dentro de sus haces principales sabríamos que son la parte superficial y la parte profunda. De la superficial serían estos tres haces: el calcáneo tibial, el escafoideo tibial o el astrágalo tibial en sus ramas superficiales, y posteriormente las profundas, que serían el astrágalo tibial, el anterior y el posterior, pero los profundos. Dentro de esta exploración, entonces, tendríamos que la versión del tobillo de nuestros pacientes nos va a evidenciar si existiera alguna incompetencia de estos ligamentos, tanto de la parte superficial o profunda, y de acuerdo a la prueba realizada en flexión, en neutro o en extensión, similar a las que vimos previamente, estaríamos evaluando cada uno de estos ligamentos. También es importante hablar de los ligamentos de la sindesmosis, que serían principalmente los que tenemos evidenciados aquí. Como lo podemos ver, el ligamento tibio-peroneo anteroinferior, que sería este que tenemos aquí, como principales estabilizadores, y de la parte posteriores los ligamentos tibio-peroneo anteroposterior de la parte superficial, y también tendríamos uno que es de la parte más gruesa, que es el ligamento transverso inferior, que lo tenemos aquí. Todos estos ligamentos serían parte de las estabilizaciones principales del tobillo, en el que podríamos tener entonces pruebas clínicas para evidenciar si estos tienen alguna lesión, alguno de los ligamentos de la sindesmosis. Uno de ellos es el squeeze test, en el que hay dolor en la zona de la sindesmosis al apretar el peroné contra la tibia en alguna de las partes de su trayectoria. Esta indicaría si tiene algún juego y algún dolor, pues es que hay un espacio o una apertura que nos da la inestabilidad. La prueba de Cotton también, una estabilización de la tibia, en la que tendríamos una traslación anómala del peroné. Esta se estabiliza la tibia, intentando no palpar el peroné, y con la otra mano el examinador empuja hacia un lado para poder llevar hacia la parte lateral el peroné. La prueba de Thompson, también como parte de la exploración del tobillo, pues es una prueba de funcionalidad del tendón de Aquiles. Esta prueba de presión directa sobre los gastrocnemios va a despertar un reflejo de la flexión plantar automática de nuestro paciente. Esto para evaluar que no tengamos alguna lesión a nivel de este tendón. La prueba de pinzamiento también es una prueba importante, en el que en algunas ocasiones los pacientes refieren dolor cuando nosotros llevamos esos grados extra que veíamos en los rangos de movilidad, la flexión o la extensión de nuestro tobillo. Entonces el pinzamiento anterior sería realizando una flexión dorsal forzada, ya sea en inversión o en eversión, para poder nosotros despertar el pinzamiento ya sea de la parte más medial
o de la parte más lateral, como lo vemos aquí, el examinador lo hace en la flexión forzada, en inversión y en eversión. Estos son positivos cuando el paciente logra despertar o el paciente tiene dolor al realizarles estas pruebas. También el pinzamiento posterior, que como lo veríamos sería en una extensión del pie forzada, y este va a ser positivo cuando al momento de hacer la extensión se despierta un dolor en el área de la articulación. También esta prueba se realiza haciendo inversión o eversión del tobillo, como lo podemos ver aquí, para despertar en alguna de las caras articulares un dolor de la articulación. Pues como una conclusión, al realizar correctamente unas maniobras simples y replicables y saber en qué está enfocada cada una de estas maniobras, pues pueden orientar al médico a que tengan un diagnóstico más probable y así poder ayudar de manera efectiva a la resolución del padecimiento que tienen nuestros pacientes. Esa sería la clase por esta semana. Nos veríamos la siguiente clase la siguiente semana. Muchas gracias.